el cual estudiamos del Evangelio de San Mateo. Y estamos ya en el capítulo 12, nos toca ahora el verso 25. Y estamos haciendo este estudio verso por verso. Y si un verso correlaciona con el siguiente, se coge los dos entonces. Pero verso por verso. ¿Por qué? Porque cada verso de la palabra es una porción, es un alimento para nuestra alma. Hay múltiples formas de dar enseñanzas. Esta no es la única ni la perfecta. Hay muchas maneras que Dios da, reparte a sus siervos, los que tienen el ministerio de maestro, en muchas maneras, formas de enseñar la palabra de Dios. En este caso de nosotros, estamos haciendo este estudio verso por verso, porque queremos ir así paso por paso. Como les digo, hay otros hermanos que enseñan de otra manera, de otra forma, y cada quien enseña conforme Dios le da. ¿Correcto? Eso es para explicarles y decirles que no hay una dirección directa de parte de Dios para uno, para todos. No. A cada uno el Señor le da una manera de enseñar. Como los dones, Dios reparte los dones a cada quien según como Él cree conveniente o de acuerdo a la persona. Le da. Y cada quien, como dice la ley del nuevo pacto en Jesucristo, cada quien administre conforme al don que le ha sido dado. ¿Se da cuenta? Porque usted no va a meterse en el trabajo del otro, ni el otro en el otro. No, ese es figuritismo. Eso está mal. Cada uno administre. Si hay hermanos que va de acuerdo al don que tienes, si tienes que orar, trabaja. Y si no lo hay, tu oración es normal. Para eso ya está en el pastor, que debe saber administrar. Lo mismo, cuando hay evangelistas o cuando hay maestros, entonces hay que saber distribuir. No está en que el uno enseña mejor o el otro enseña más o menos o el otro es tremendo. No, eso no sirve. Lo importante está qué aprendes tú y qué atención le pones para que lo pongas por práctica. Porque así también hay hermanos que no todos aprenden o entienden rápidamente las cosas de Dios. Hay algunos, como se dice, algunos hay que enseñarles con manzanitas, otros hay que enseñarles con platanitos, otros con piñitas, otros con objetos, y así. No todos tienen las mismas capacidades. Pero aún esas capacidades no es que el otro sea menos, sino que depende de cada persona cómo desarrolla su capacidad. ¿Se da cuenta? O sea que quiere decir que no está en que el otro es mejor que yo. No. ¿Me entiende? Ni que el ingeniero es mejor que el arquitecto. No, mentira. Cada quien cumple su labor, las dos son importantes. Y que el de medicina general es mejor que un médico en especialidad, no, tampoco. Cada uno cumple su labor. Todos son importantes. Bien, Mateo capítulo 12, el verso 25. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Esto es interesante. Esto es interesante y muy interesante. ¿Por qué? Porque ante lo sucedido, ante lo que había sucedido, que cuando el Señor liberó a una persona, los escribas y etcétera, aducieron que lo que el Señor hacía era por Belcebú, el príncipe de demonios, de brujos y hechiceros. ¿Entienden? Pero Jesús dice que sabiendo los pensamientos de ellos les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Eso es correcto. O sea, si en un reino o una nación, un estado, están divididos, viene un ataque de guerra de cualquier lado, hasta el país más debilucho le puede atacar, por cuanto están divididos, es asolado. Porque están divididos.
no va a poder unirse. ¿Se da cuenta? Ahora, lo mismo dice, toda ciudad o casa dividida contra sí mismo tampoco va a permanecer. O sea, empieza por un país, de un país a una ciudad, y de una ciudad a una casa. Es también como decir, de un país, de una nación a una región, y de una región a un distrito, o a una provincia, de la provincia a un distrito, de un distrito a una casa, un hogar, una familia. Por eso, mire, la importancia, la gran importancia de que en el hogar se promueva en un 80 o un 90% la unidad, el entendimiento entre padres e hijos y disminuir las contiendas. Porque si está dividido y cada uno con su opinión y cada quien hace lo que quiere, el hijo sale a la hora que quiere, la hija se va y no se sabe a dónde. Eso, cuidado, es peligroso. Está provocando o de repente ya hay división en ese hogar. Y cuando venga un problema fuerte en ese hogar, está dividido. Porque el papá va a decir, hagamos la mamá dice, no, yo voy a hacer el otro, o él te dice, no, yo mejor hago el otro. Y están divididos. Y los hijos están divididos. ¿Se da cuenta? Lo mismo. ¿Qué pasó en nuestro país? En nuestro país lo que ha pasado y que podría seguir pasando es que justamente divididos. Los congresistas divididos contra el gobierno, contra el presidente y su comitiva. Cada quien hace lo que quiere. Y por cuanto que están divididos, ahí es donde se han aprovechado, pues. Las empresas, las grandes empresas que han operado aquí en el país, esas empresas de Odebrecht y toda su comitiva, se han aprovechado porque han comprado alcaldes, han comprado presidente de la República, han comprado congresistas y han comprado ministros. ¿Ves? Los congresistas han hecho leyes favorables. ¿A quién? A las empresas. Fíjate, dividido toda una nación. Por eso es la gran, inmensa corrupción. Esto está dentro del tema, porque un país dividido, y ese es el problema de nuestro país. ¿Qué es lo que ha sacado a flote con la presencia de esta pandemia, de este coronavirus? Ha sacado a flote que verdaderamente el Perú estaba totalmente dividido. ¿Se da cuenta? Los únicos que se han beneficiado son los congresistas y los ministros y presidentes, con las grandes coimas que han recibido de parte de estas empresas corruptas, las brasileñas. Un país dividido. ¿Y quién sufre las consecuencias? El pueblo, pues. ¿No se da cuenta? Hay hospitales, sí hay hospitales, pero están mal administrados, mal organizados, no tienen los implementos, todo el material que se requiere. Los médicos desamparados, enfermeras, técnicos, fíjate, todo un caos, incluido el ejército, incluido las fuerzas policiales. Esas son las consecuencias de un país dividido. ¿Y quién es el que divide? La raíz, mira, ve, mucha gente, periodistas critican, es que la culpa dice, ojo, la culpa la tiene el pueblo, porque el pueblo es el que vota. Mentira. Mentira de estos periodistas mermeleros. Mentira. ¿Sabe quién tiene la culpa? La culpa la tienen, en primer lugar, los partidos políticos. Porque los partidos políticos son los que cobran para que un político postule. Y el que paga más, no porque sea una persona honesta, sea una persona cordial y que por lo menos tenga aires de que va a ejecutar una buena administración, no, sino quien paga más. A ese que paga más, no les interesa si sea un corrupto, un pervertido, ese que paga más, a ese le dan la opción para postular. Y postula. ¿Qué hace el pueblo? El pueblo está sometido a una ley que tiene que ir y votar, pues. ¿Ves? Quiera o no, el pueblo tiene que ir a votar. Qué bueno si en una democracia hubiese pues que el pueblo es libre, si quiere va o no vota, no hay problema, pero si tú no votas, te ponen multa. Se da cuenta, es un país con una gran letra dorada llamada democracia, sí, pero están encadenados. Entonces es un país dividido.
Sí, es un país dividido, porque el pueblo no hay democracia, está encadenado. ¿Ves? Para remate, que estos postulantes, fíjate, ¿qué hacen? Contratan con grandes empresas, invierten el dinero y la gente son bombardeados de tanta publicidad y luego van y votan. Ellos votan. Lógico, ¿qué van a votar? Porque no hay más. Y tienen que votar. Porque si el pueblo aún no votara, ojo, si el pueblo no votara en altos porcentajes, la ley que les ha encadenado dice, no, entonces quedan estos. O sea, de una y otra manera, la ley te impone. Es un país dividido, claro, porque cada quien hace lo que quiere. Y cuando cada quien hace lo que quiere, causa división. Sí, causa división. No se da cuenta ahora, por ejemplo, mientras que el Ejecutivo manda una ley para que se reorganice todas las afiliaciones o todas las asociaciones llamadas AFPs, ¿me entiendes? Se hagan uno solo y no que estén cada uno por ahí y hacen lo que quiere. El Congreso agarra y lo archiva. Ahora, ¿ese proyecto de ley era beneficioso para el Perú, para el pueblo peruano? Pues claro que sí, muy beneficioso. Porque se sabe que estas empresas de AFPs, pues bueno, pues se llevan todo el dinero de los trabajadores. Y el trabajador cuando ya es jubilado, ¿qué recibe? Miserias. Pero ellos en las inversiones ganan millones. ¿Qué es el Congreso? Mira, el Congreso, el deber del Congreso es apoyar. ¿Apoyar qué? No es tanto apoyar al Ejecutivo, apoyar todos los proyectos de ley que van en beneficio para la comunidad, para la sociedad, para el Estado peruano. Porque para eso han sido elegidos. Pero no lo hacen. Entonces, ¿todavía seguimos siendo un país dividido? Sí, todavía estamos un país dividido. ¿Se da cuenta? Y tan dividido, y es una pena que en nuestra patria, en el Perú, suceda eso, tan dividido como dice aquí la palabra del Señor. Mire, la palabra dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Eso es cierto, es un reino, es un gobierno. ¿Ves? Y está dividido. ¿Qué hace el Congreso? Salga. Lo único que saca leyes, que ahora van a aprobar una ley que le van a restar los impuestos a todas esas universidades particulares. Ojo. O sea que las universidades particulares le van a restar ciertos impuestos, ¿ya? Pero ¿acaso ellos van a disminuir el pago para los alumnos? No. O la aumentan. Pero ellos ¿cuánto van a pagar? Menos. Porque esa ley, que posiblemente lo aprueben, les va a favorecer. ¿Y el pueblo qué? Oh, pues, es un reino dividido. Lamentablemente está dividido. En esta democracia se requiere la revolución de la democracia. Si se hace la revolución de la democracia en donde verdaderamente no se favorezca a nadie, sino que se da a quien corresponda. Y lo que es justo, es justo. En el Perú hace falta dinero, claro, porque hay tantas empresas que deben. Es un país dividido. Fujimori dividió entre la clase trabajadora contra lo empresarial. Tiró abajo a muchas empresas para favorecer a esas grandes transnacionales. Dividió al país. ¿Ves? Y quien se arrodilló ante las transnacionales fue este señor comandante, que ya usted debe saber quién es. ¿Ves? Que yo me olvidé del nombre de este señor comandante. Se postró, se arrodilló ante esos grandes. Qué pena. El señor Ollanta. Bueno, pues, país dividido. Entonces, lo que dice nuestro Señor es cierto, sí es cierto. Un país dividido es asolado. ¿Ves? Una ciudad, lo mismo. Un hogar, lo mismo. Hay problemas. Por eso es que en la administración del Evangelio de Jesucristo no está en que yo hago lo que quiero. No se permite eso. Quien permite eso va a dividir la iglesia en el Señor y va a destruir. Entra el enemigo y lo asola todo. Pero hermano, está en una iglesia, mira, son como 500, 600 miembros, sí, pues, pero están asolados. ¿Por qué asolados? Porque no tienen nada de Dios. Todo es mundanalidad, todo es religioso, todo es asunto de hombres, relaciones humanas de hombres. Ahí no hay nada de Dios. O sea, están asolados espiritualmente, no hay nada de Dios. Dicen Dios de su boca y de su mente, pero de su corazón, como dice la Escritura, está lejos de Dios. ¿Se da cuenta?
Tampoco quiere decir un matriarcado, un patriarcado o un autoritarista. No, tampoco. Porque en una organización hay que sujetarse. ¿Ves? Y eso es lo que pasó, por ejemplo, en el Partido Aprista. El Partido Aprista siempre ha estado dividido. Pero así con todas ellas ha hecho sus mañas y artimañas. ¿Ves? ¿Por qué? Porque mientras que de las provincias mandan sus candidatos, ellos ya tienen al candidato ya ahí. Y cuando el candidato va para allá, señor, yo he sido elegido, dice, no señor, aquí ya tenemos a fulano de tal. ¡Oh! Se queda. Es un partido dividido. Y así lo hacen los demás. ¿Ah? Pero señor, ¿por qué? Si a mí me han elegido los seguidores, han dado su voto, hemos hecho la elección como no señor, aquí ya está y va y usted reclame allá. Claro, porque el otro ya pagó, pues, ya soltó el billete. ¿Ves? Y allá en estas últimas elecciones que ha habido ese señor Mulder, fíjate, ¿cuánto habrá soltado? Se puso en la primera lista, el número 1. Mientras que los otros que estaban haciendo reunión y todo, y el otro ya era el 1, y ya estaba ahí. ¿Y quién? Es que ese es el problema. Lo que dice el Señor aquí, el Señor Jesucristo es cierto. Un país dividido es asolado. Una provincia, una ciudad es dividida, es asolado. Aquí, por ejemplo, el alcalde tanto del Santa, lo mismo. Puede ser ingeniero, puede ser arquitecto, puede ser médico, puede ser cualquier profesión, pero era un inútil para la administración de un pueblo, de una provincia. Y digo porque no lo digo yo, sino eso ya lo saben todos. Y ya le están promoviendo ya su vacancia. ¿Se da cuenta? Por eso no se confunda. Puede ser un gran profesional, se le felicita y él es un buen profesional en su profesión. Felicitaciones, ha hecho muchos proyectos. Sí, pero para administrar una ciudad, un pueblo, la profesión, solamente te ayudará un 5, 10%, para el 100%, no pues. Así que ahí estamos mal, muy mal. Ahora, fíjese usted, aquí, en el distrito de Nuevo Chimbote, lo mismo. Este alcalde ni se le ve por la ciudad, en sus relaciones sociales, hace por aquí. Quien trabaja es su mujer. El resto no se sabe nada. ¿Se da cuenta? No hay nada. ¿Qué echa la culpa? La pandemia. No pues. Porque el alcalde, cuando es alcalde, va a trabajar como fuere y se va a esforzar. Es autoridad. Y una autoridad debe ejercer su autoridad para el bien del pueblo, de su comunidad. Entonces, ¿está dividido? Lógicamente están divididos. Y es por eso que no pueden trabajar. Fíjate, cuando entra un alcalde es de un partido. Sus regidores son de diferentes partidos. Discrepan y discuten y cada quien defiende la ideología del partido. Ya no defienden la ideología de la prosperidad del pueblo, del distrito, sino la ideología del partido. Y como defienden la ideología del partido o quieren imponer para la preeminencia de su partido, es por eso que están divididos. No pueden hacer nada. El alcalde no puede hacer nada porque los regidores no quieren firmar. Y si han firmado 2 o 3, el resto no lo firman, no quiere. Entonces, como no hay mayoría, no puede hacer nada. No puede hacer esta obra, no puede hacer la otra obra. ¿Ves? Y si el alcalde del distrito es del partido A y el alcalde provincial es del partido B, tampoco. Viene trabas. Y así es. Es un país dividido, un gobierno regional dividido, un país, un estado dividido. ¡Qué pena y qué vergüenza! Por eso es que cada vez hay más miseria, miseria y miseria. En lo que dice nuestro Señor Jesucristo, eso es cierto. Ahora, nos volvemos a meter ahora nuevamente en la Escritura. Ciertamente, mire, si los escribas, fariseos, saduceos, sacerdotes y toda esa grande gama de alta de conocimiento e inteligencia, dice que este señor echa fuera por Belcebú, ojo por los demonios, y la gente, ¿qué condición está? La gente está en condición de duda. ¿Cómo será? ¿Será o no será este el Cristo? ¿Será o no será? ¿Eso que suena a división? Pues lógico. Eso también suena a división. Y es una pena. Por eso,
adelanto, que cuando venga nuestro Señor Jesucristo a llevar a su iglesia, ojo, Él solamente va a dar la voz que sonará como trompeta fuerte. ¿Quiénes lo oirán? Los que están atentos en el Señor. ¿Y quiénes son los que están atentos en el Señor? Son sus ovejas, que están en una iglesia, en otra por aquí, por allá, que están clamando y están llorando, están perseverando, trabajando en la obra y atentos a su Señor. Ellos oirán esa voz, trompeta fuerte, que le dirá, ven siervo mío, o ven sierva mía, o ven Juan mío, ven María mía, ven, etc. Llamará, lo escuchará y ¡bum!, el Espíritu Santo lo transformará y lo llevará. Ahí no hay nada que la iglesia tal, que la congregación tal, que la organización. Eso, gloria a Jesús, eso no existe para el Señor. Aleluya, lo que para el Señor solamente es esto. Que el pueblo le ame, que el pueblo le clame, que los cristianos le busquen y hagan la obra y caiga cambio, haya esa verdadera conversión en el Evangelio de Jesucristo. Así que, hermanos, note bien esto. Ahora, en lo referente en lo que dice el Señor, en lo referente acerca de un pueblo, de una nación dividida, en este caso, Satanás y todas sus legiones, porque fíjese, si verdaderamente el Señor ha echado fuera unos demonios, ojo, y si, como dicen ellos, que lo ha echado por Belcebú, entonces prácticamente están divididos. ¿Ves? Están divididos. Porque como un demonio de un grado va a echar a otro. ¿Ves? No se puede, no es dable. Pero a lo que dicen ellos ciertamente está aclarando una situación que la legión, los grupos, la administración, la jerarquía de Satanás y sus 7 príncipes y todo eso, ciertamente andan divididos, pues. Porque el uno echa al otro, echa al otro, y echa al otro, y echa al otro, y así van. ¿Se da cuenta? Y eso se puede ver, como se dice, en varios aspectos. Porque cuando hay un demonio que está gobernando ahí, y luego viene otro más poderoso, lo saca, y ese se queda. Y no es tanto, es un país, es una organización maligna demoníaca que sí, verdaderamente está dividido. No se da cuenta que un brujo, cuando le detectan el trabajo en el otro, se va y lo mata. Se agarran entre ellos, se pelean, porque es un país dividido. ¿Ves? Porque cuando es un país organizado, entonces no se permite ni se admite que el uno saque al otro y que el otro meta a otro y vuelta a vuelta y saque a otro. ¿Ves? No se permite, no se admite. Aunque eso sucedía, sí sucedía. Porque el partido aprista, en todo su albor, eso hacía. ¿Ves? Había, por ejemplo, un gerente en el hospital, la gerencia, pero como no era aprista, lo sacaba y metía a otro. ¿Y a quién lo metía? A cualquiera. Lo importante era que tenga el carnet aprista. Por eso que estamos como estamos. ¿Ves? Porque son divididos. ¿Doctrina de quién es esa? Doctrina de Satanás, pues. Y la doctrina de Satanás es dividir. Divide para que Él reina. Por eso, el Señor dice, como les estipula acá, dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Por eso, cuando el esposo no cumple su rol, su labor como esposo del hogar de la familia, va a causar división con la esposa. Y cuando la esposa no cumple el rol fundamental como esposa en el hogar, en la familia, lo mismo, causa división para con el esposo y los hijos. Y cuando los hijos tampoco no quieren cumplir su rol como hijos, ¿ves? Causan división al hogar, a la familia. Y ahí está el problema, pues. ¿Ves el problema? Queremos hacer esto, sí, pero el hijo no quiere, se opone, que quiere otra cosa. Queremos hacer esto, sí, pero la mujer no quiere porque ella quiere solamente esto y nosotros queremos todo. Ahí hay división. Queremos hacer esto, sí, pero el esposo no quiere porque él dice que va a comprar esto y no hay cuando compre. Mientras tanto se pasa el tiempo, hay división. ¿Se da cuenta? ¿Por qué no mirar vuestras fortalezas? ¿Por qué no mirar bien vuestros dividendos para luego tomar un criterio de decisión, sabiendo que el beneficio va a ser para todos? Entonces, se tiene que buscar la unión, la unidad.
Dios nos habla de un Dios de unidad, de perfección, de coordinación, de orientación, de aclaración, de pregunta y de respuesta, de sugerencia y de consejo, y luego toma de decisiones. De eso nos habla un Dios de orden. El Dios de desorden es el enemigo. Por eso es que en la congregación, en este caso en la congregación del templo del Dios Altísimo, no se permite que cada quien haga lo que quiere, porque sin darse cuenta va a causar división y por medio de ello se va a meter el enemigo y luego va a haber problemas. Ese es el asunto. Ahora, no es tanto está en que todo tiene que saber el siervo, no, sino que ya, conforme tú vas aprendiendo, vas haciendo las cosas conforme en el Señor, y ya sabes que a veces no necesitas, como se dice, consultar al Señor. ¿Ves? Si tú como padre de familia, como madre de familia en la congregación, tu hija se ha enamorado de un mundano, ¿cómo le vas a decir, hijita, anda a conversar con el pastor a ver qué te dice? ¿Correcto o incorrecto? Es incorrecto. Si tú sabes qué dice la ley, que no puede haber comunión entre la luz y la tiniebla, ¿por qué tienes que mandarle al pastor? ¿Ves? Ahí nomás está. Eres tú el padre de familia, eres tu papá, habla con la hija, dile, hijita, la ley dice así. Y aún la hija también sabe, conoce la ley, pero está dando más prioridad a sus sentimientos, su instinto carnal. Entonces, como les digo, si usted se apega a las normas, a la ley de la palabra del Señor, usted no necesita consultar porque ya sabe lo que tiene que hacer. Pero cuando se permite que uno por allá cause división, cause murmuración, y ojo, dentro de las iglesias del Señor en los rediles hay maldición para aquel que causa división. Mucho peor para aquel que saca 1, 2 o 3 ovejas, sea con verdad o sea con mentira, falsedad, también hay maldición. Así que en eso hay que pensar, porque nosotros estamos siguiendo el camino, la doctrina, el evangelio de un reino no dividido, sino de un reino bien firme, bien estable, bien ordenado. Y es por eso, para que tú aprendas en la casa del Señor a ser ordenado, porque hay muchas personas que aún están divididas también consigo mismo. ¿Ves? Entonces, desde ahí parte de que tú tienes que liberarte poco a poco para que en ti todo sea, como se dice, centrado y concentrado, y no andes dividido. Dice, ¿voy o no voy? Y si voy, a esto. Y si no voy, a lo otro. Voy entonces, pero no me da la gana de ir. ¿Qué síntoma es eso? Ese es un síntoma de división. División. Sí, me han dicho que vaya, pero yo no quiero ir, pues. Pero tú sabes que eso es importante. Tienes que ir porque es importante. Sí, pero yo no quiero ir, pues. Lógico. ¿Qué es eso? Eso es síntoma de división. ¿División en quién? En ti. Tú estás dividido. ¿Ves? Porque mientras que en tu carne das para el marido, pero en tu corazón das para tu papá o tu mamá. ¿Ves? O en tu corazón das para tu hermanito querido o tu hermanita querida. Y en tu carne, si quieres, para tu marido, y si no, para los hijos. ¿Ves? En atender y cuánta cosa más. Y el marido, por un lado. O el marido, en su carne, todo para su familia. ¿Ves? Y en sus asuntos particulares, bueno, de vez en cuando, la esposa, la mujer, los hijos, por ahí. Eso también son síntomas de división. ¿Por qué crees tú que nuestro Señor, a pesar que haces mal, Dios te bendice? A pesar que has hecho un agravio, no te desamparan, no te dejan sin comida. Y a pesar de eso y del otro, y levantas tu boca y blasfemas contra Dios, y luego dices, ¿qué Dios, mi Dios? He dejado a mi papá por Dios, he dejado a mi mamá por Dios y se ha muerto, he dejado a mis hijos por Dios. Todo culpas a Dios, pero sin embargo Dios te sigue bendiciendo. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta? ¿Sabes por qué? Porque Él no está dividido. No es como el hombre, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Ves? Porque el hombre dice, ¿no? Oye, fíjate, mira que fulano de tal ha dicho que eres un zambito, canuto. Así ha dicho, ya muy bien, que vengan a dar agua entonces.
Y cuando viene vecina, no hay agua, se ha acabado, no ha salido. Estás dividido. Así que, como creyentes en el Evangelio, usted tiene que luchar por estar unido. ¿Me entiende? Usted debe hacer las cosas, no debe haber duda. ¿Te sale bien? Bien. Si te salió mal, mal. Pero no auguries antes. No, ¿para qué voy a ir si me va a ir mal? Estás dividido. ¿Cómo sabes que te ve? Primero anda, pon de tu parte y haz lo que tienes que hacer. Después verás el resultado. Pero no auguries lo negativo para tu vida, que ya está el desastre delante de ti. Por lo tanto, eso se llama división. Por eso el Señor, cuando habla al pueblo, pide fe, porque la fe es la convicción de lo que no se ve. ¿Se da cuenta? Entonces, ve, haz, espera, está atento. Si te ha dicho que sí, que sí. Si te ha dicho que esperes, que espera. Si te ha dicho que va a ir, va a ir. Si te ha dicho que se va a mandar mudar lejos, porque se va a mandar mudar lejos. Entonces, tenemos que ser firmes y estables, no divididos. En la iglesia del Señor, justamente, tenemos que estar unidos. ¿Unidos qué? Unidos en la comida, unidos en Cristo. Y esa unión en el Señor va a permitir perdonarnos, reconciliarnos, hacer las cosas bien, soportándonos los unos a los otros. No está en que digamos, ay, no me gusta esa hermana, su comportamiento. Ay, yo no quiero trabajar con ese hermano porque es muy déspota. No está en eso. Está en que tienes que aprender a tratar bien, a amar verdaderamente, a hacer las cosas correctas, a aprender a trabajar y a conducirte con aquel a quien de repente no te cae bien. ¿Cómo sabes tú que de repente tiene algo más adentro en sí que es una buena persona? Y por ahí vas a vencer aquel aspecto del cual dices, no me cae bien. ¿Ves? Entonces, ¿cómo dices que el pastel está rico si no lo has probado? O tal vez no lo hayas olido, o tal vez no lo hayas visto. Pero por eso es necesario primero estar unidos con uno mismo. Y de ahí parte la unidad para los demás. Ciertamente el reino de Satanás está dividido. Porque sale un demonio y luego viene otro más superior, lo bota y se mete en esos otros. Y el otro tiene que andar por ahí. En cambio, en los cristianos, en los que profesan la fe del Evangelio de Jesucristo, no debe ser así, ni es así. Y si está sucediendo así, es una pena. Están divididos. ¿Doctrina de quién es eso? Del enemigo. ¿Ves? Por eso la Escritura dice que Dios es un Dios de orden, significa unidad. Una organización, una institución, cuando todos, para eso dan sus normas, sus reglamentos, sus estatutos, usted cumple todo eso y lo que corresponde, entonces una organización que va para adelante. ¿Ves? Sea buena, sea mala, de hombres o no de hombres, lo que fuere, pero va para adelante. Pero si por ahí uno hace de la suya, entonces ya le está cascando, ahí le está cascando, y por ahí puede venir el quiebre de esa organización, de esa institución. Así que, por favor, hay que meditarlo bien. Trate usted de buscar la unidad en su hogar, en su familia. No permita malos entendidos. Y si hubiere, siéntense, ponerse de acuerdo. Hay que dialogar con los hijos, con la esposa, el marido, hay que ponerse de acuerdo. Y si la esposa pues permanece en sus criterios, en sus ideas, bueno, pues mantenerse firme los que pueden estar. Y si no, como se dice, pues a la final es tomar decisión. Porque no vas a seguir a un grupo donde solamente te van a estar dando cólera día y noche, matinero, y noche, 1 año, 2 años, 5 años, 20 años. Y cuando ya vas a estar viejo recién va a decir, ahora me voy. Ya te vas a dónde, ¿no? Te vas a la tumba, ya pues todo fregado. ¿Y qué? Peor si de tu Cristo no has avanzado nada, no has hecho nada ni en la obra de Dios, ni has colaborado para la obra de Dios, ni has trabajado para la obra de Dios, ni has participado siquiera en la congregación, peor.
¿Cómo vas a subir? ¿Quién te va a recoger? Con los demonios. Así que, por favor, les pido por favor, unifiquen su hogar, unifiquen su familia. Eso es bueno, para así evitar, los hijos aprendan el consejo de los padres, escuchen. Todo padre te va a aconsejar para bien. Y si el padre es malo, aún por más que el papá sea el más peor, y ojo, por más que el papá sea, como se dice uno, que narcotraficante, le va a decir al hijo, hijo, tú no fumes eso. Y le va a imponer. Papá, pero le he dicho que no. Le impone, porque sabe que es malo. ¿Se da cuenta? No le va a permitir. Le va a decir más bien, hijo, estudia, para eso te pago y ve. ¿Qué universidad quieres? Esa buenaza, y ahí te paga. El narcotraficante. O sea, como dice el Señor, si un padre de familia, por más malo que sea, el hijo le pide pan, no le va a dar piedra. Eso es verdad. Así que busquemos la unidad. Busquemos la unidad en la congregación. Así sea usted 2, 3, 4, estén unidos y Cristo está allí. ¿Me entienden? Y si son 20, 30, 40, 100, 2000, busquen estar unidos en el Señor. Para eso está la palabra de Dios. Y para eso está el que tú puedas despojarte de lo malo para que empieces a asumir lo bueno de tu vida. Y eso va a repercutir para tu hogar, tu familia. ¿Qué vamos a poder hacer? A veces cuando a veces, como se dice, sale un marido medio loco, bueno, pues ¿qué vas a hacer? Aguántalo, sopórtalo y déjala ahí, o qué sé yo. O te sale una mujer medio estrafalaria, lo mismo, pues, ¿qué vamos a hacer? O un hijo estrafalario. Bueno, por lo menos hay que acorralarlo por ahí, ¿ves? Tratar de mantenerlo, ¿me entiendes? Y que aprenda a hacer algo bueno en la casa, en el hogar, en la familia, o que encuentre un trabajo para que aprenda a ser un buen ciudadano y prosiga el camino del Evangelio y siga la generación, las buenas generaciones en el Evangelio de Jesucristo. ¿Ves? Entonces, el Señor Jesús se pone triste cuando los hijos, habiendo aprendido, conocido las cosas de Dios, se van al mundo. ¿Por qué se pone triste el Señor? Por eso. Porque no va a seguir la generación de la fe del Evangelio de Jesucristo. Porque los padres se acabarán, pasarán, pero eso queda en los hijos. Y los hijos deben ir continuando de los hijos tras los hijos. Entonces esas generaciones va y Dios va con ellos. Pero cuando uno de ellos ya se desvía, hombre o mujer se descarrila, qué pena. Porque hasta ahí el enemigo ¡plá!, le metió la tijera y ¡pum!, cortó. Y lo divide. Por eso fíjese. En esto quiero decir algo también importante. Hay hogares donde forman su hogar, sus hijitos, sus hijitas, desde el papá o la mamá. No gritonean, no hablan lisuras, el papá no es borracho, no es fumador, una persona tranquila, normal. Los hijos se crían igual, qué bien. Pero qué pena cuando la hija se enamora de un muchacho, donde el muchacho es fumador, borracho. Mire, ve, ¿cómo vamos a lograr esa generación? Una generación sana. ¿Ves? ¿Sí o no? ¿Lo malogra? Claro, porque ya se comprometió con un muchacho y lamentablemente lo quiere y le adora, su tesoro, su luna, su sol, y se va. Dice, hijita, no, eres borrachito. Cualquier día te va a golpear, te va a maltratar. No, mamá, conmigo va a cambiar. Mentira. Así le das el trasero, el delantero, el de arriba, el de abajo, no va a cambiar para nada. Así que en eso hay que pensar. ¿Ves? Hijos, hijas, búsquense una muchacha o un muchacho que sea de hogar, que sea de familia, que no tenga vicios. ¿Entienden? Porque eso va a permitir, por lo menos va a permitir algo de felicidad en tu compromiso. Porque si no, van a estar divididos. Divididos. Claro, porque la mujer dirá, ¿dónde estará el Juan? Uy, seguro, va a venir borracho. Y ahí sí, pues, llega borracho. Sin vergüenza. División. O si no, el marido, ¿dónde está esta mujer? Su mamá, ¿dónde? Y llega. Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde estás con mis amigas? División. El hombre no sabe qué hacer. Así que eso causa división.
Y ese amor que ha habido entre ustedes lo va pagando, 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 pagando. ¿Y después qué? Se acabó pues. ¿No? ¿Hogar, dulce hogar? No. Hogar, infierno, hogar. Por eso aprenda usted de la palabra de Dios. Unifique su hogar. Unifique su familia. Pónganse de acuerdo. Conversen, dialoguen. Respétese el uno al otro. Su criterio, sus ideas. Hay que respetarlo. No se gritoneen, no es bueno. Ni tampoco se amenacen. Entre familia no es correcto eso. Que Dios le guarde. Que Dios le bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús. Nos estaremos viendo hoy día a las 8:30 de la noche. Y continuar esta enseñanza el próximo domingo a las 11 de la mañana. Gloria a Jesús.